Ya me vestí otra vez, viceministro. Bueno, y empiezan allá y se lían, se empiernan, como dirían en Colombia. Bueno, en el chiste, las mujeres intentan poner un poco de sentido a eso. Eso que podían hacer dos chimpancés, empiernarse, copular y ya. En el chiste, las mujeres quieren poner un poco de sentido y ¿qué hacemos? Nos reímos. ¿Por qué? Porque tenemos interiorizado que la palabra mujer implica no entender las cosas importantes, ser sensibleras. Yo esto lo cuento en clase, a la semana siguiente se me ocurre otro ejemplo y les digo, lo que hablábamos la semana pasada se lo voy a contar de otra manera. ¿Por qué los habitantes de Plutón ven las películas porno hasta el final? Porque están esperando a ver si los protagonistas se casan. Claro, nadie se ríe. Y una chica que no había venido la semana pasada dice, ¡qué tiernos! Es decir, la pobre estaba repitiendo otra vez el mismo argumento de que la mujer está más abocada a asumir la parte sensible, tierna, dialogante, de conocerse, que no el macho que lo que quiere ahí es inseminar como buen orangután a tantas hembras como se le crucen en la jungla, ¿no? ¿A dónde quiero ir con todo esto? A que las palabras, les insisto, sin darnos cuenta, están llenas de conceptos que sin darnos cuenta nos hablan. La conclusión sería que las palabras, que el lenguaje nos habla, no tanto lo hablamos. Y en tanto en cuanto no fuéramos dueños del propio lenguaje, corremos bastante riesgo de que el lenguaje nos hable y no de que lo hablemos nosotros. En las ciencias sociales es espectacular. De repente nos ponen la idea de modernización. Y ahí estamos. Me leí antes de ayer un libro que es como el libro de la teoría del Estado nuevo y demás. ¿Cómo me ha indignado el libro? Es un libro que sigue hablando del despegue, del take-off de Rostov, un tipo trabajando para el Departamento de Estado norteamericano, un tipo que frente al manifiesto comunista que planteaba la lucha de clases como avance social, él planteaba que tenía que haber un momento de acumulación que llevara al despegue. Y decía el tipo, que es uno de los autores importantes de la idea de la modernización, él decía que si todos seguían la senda, el camino norteamericano, todos los países de América Latina, llegado a un momento determinado, despegarían. Tendría lugar lo que llama él el take-off, el despegue. Claro, entonces toda América Latina repitiendo las teorías de la modernización y del take-off, del despegue. Hasta que, claro, de la propia América Latina surgió las teorías de la dependencia, del centro-periferia, diciendo, no, es que tu desarrollo es mi subdesarrollo. Y tu crecimiento es mi decrecimiento. Por tanto, deja de decir que si me porto bien, yo voy a ser como tú, porque es mentira. Y toda la academia, toda la universidad venezolana repitiendo la modernización, el despegue, el take-off, las etapas del crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, insisto, es imposible avanzar en tanto en cuanto no tengamos esos propios elementos nuestros. Conclusión para que quiero terminar eso de verdad, que no lo termino nunca. La teoría relacional del Estado, por tanto, fíjense ustedes, va a lidiar con todo ese Estado heredado. Se ve hasta en la estructura física de los ministerios. Yo lo vi eso, lo entendí cuando trabajé en el Ministerio de Planificación. El ministro de Planificación llega todo revolucionario y a los 3 meses se había transformado. ¿Por qué? Uno de los elementos era que entraba por el garaje, subía al penthouse en un ascensor privado y ya no veía a nadie. Y el propio círculo lo anilló. Y de repente perdió el contacto, se la pasaba firmando cosas, apagando incendios y de repente todos los planes previos que pensaba que iba a poder gestionar desaparecen, no los puede gestionar. Es decir, fíjese, la propia herencia física de la estructura del ministerio te está ya condenando a un tipo de comportamiento. Ya no te digo nada los funcionarios que heredas, las carreras universitarias, las carreras que exiges para poder ser funcionario, lo que han estudiado, el derecho que han estudiado. ¿Cuándo son las fiestas? No, las fiestas. En Venezuela llevan ustedes 13 años de revoluciones. En España las fiestas son todas fiestas religiosas. ¿Cómo vas a luchar contra determinados elementos si lo tienes metido en los tuétanos, en los reglamentos, en las canciones, en los himnos, en los protocolos, en las familias que mandan, que siempre son las mismas, etcétera?
Por tanto, fíjense ustedes, cuando hagan sus estudios en educación comparada, van a tener que ver qué parte del Estado, sobre cuyo sistema educativo están estudiando, tiene elementos heredados. Y qué parte son, la segunda parte de nuestra definición, elementos que están en construcción gracias a que está habiendo una nueva correlación de fuerzas que está obligando al Estado a cambiar su comportamiento y, por tanto, a cambiar su propia forma. ¿De acuerdo? Pero, olvídense, tienen razón los que plantean que el Estado, a día de hoy, sigue siendo el garante último de una base económica que sigue siendo capitalista. ¿De acuerdo? Y esto es bueno analizarlo, porque es que si no, somos la mosca contra el cristal, llenos de melancolía, porque hemos hecho un mal análisis de las cosas. ¿De acuerdo? Recuerden Maquiavelo. Actores, vale. Actores, qué importante los actores. Estructuras nacionales e internacionales. Y consciencia, es decir, ver cuánto ha avanzado la consciencia de la gente. Tú puedes tener un superliderazgo, como el del presidente Chávez, pero aquí hay más de la mitad de la población que todavía no tiene consciencia de la necesidad de cambios radicales. No lo hay. Y luego las estructuras, bueno, pues ¿qué ocurre? Que les ha tocado a ustedes un momento de transformación política con un momento de crisis del sistema capitalista. Y eso es complicado. No es igual poner en marcha un cambio de modelo político, ese nuevo príncipe del que hablaba Maquiavelo, en un momento de bonanza económica, que ponerlo en marcha en un momento donde la crisis económica está golpeando estructuralmente todo el planeta. Dicen, no, es que está el petróleo muy caro. ¿Y cuánto cuestan las cosas ahora? Es una de las grandes mentiras que se plantea desde la derecha. No, es que el petróleo está muy alto. Ya, pero es que compras 20 veces menos que lo que se compraba hace 30 años. ¿De acuerdo? Bien, esto nos lleva, para ir terminando de verdad, a la parte de atrás. No, pero esto ya va rápido, ya lo más duro lo hemos visto. Mitos sobre el Estado. Mitos que cuando ustedes hagan sus estudios, cuando busquen los elementos educativos, lo tengan ahí en el run run de la cabeza, sabiendo que hay elementos que no funcionan. Primer mito, que el Estado es neutral. Hay unas teorías del Estado que son las teorías pluralistas, que dicen que el Estado refleja la propia pluralidad social. Mentira cochina. Mentira. Por lo que les he dicho hace un rato, el Estado siempre, siempre es un instrumento de la clase dominante, que a día de hoy ha sido y sigue siendo la clase burguesa o los detentadores de los medios de producción. Por tanto, pensar que el Estado es neutral es mentira. Y esto nos lleva a una palabra que quiero que ustedes la escriban ahí, que es la palabra clave de esta teoría relacional del Estado. Se llama selectividad estructural del Estado. La selectividad estructural del Estado. ¿Qué significa esta palabra rara? Significa que al Estado le resulta más fácil solventar unos problemas que otros, incluido el Estado venezolano. Al Estado venezolano le resulta más fácil apagar unos incendios que otros. Y le resulta más fácil escuchar a unos intereses que a otros. Yo creo que se lo he contado alguna vez. El presidente Chávez recibe constantemente presiones de Argentina con una empresa que está en la CBG. Bueno, está ahí, operando, una multinacional que se llama Tertium, en Sidor. Esa empresa argentina tiene mucha terciarización, es decir, está explotando a la gente. Los trabajadores se quejan, pero Kirchner presiona al presidente, no hagas nada porque, como somos amigos, si haces algo aquí la prensa me va a acribillar diciendo el amigo de los Kirchner nacionaliza una empresa argentina. Y presionaba para que no pasara lo que ha pasado a ellos con YPF y con Repsol, ¿no? El presidente Chávez recibe esa presión y, coño, son amigos, está trabajando en la integración regional, aguarda. Pero esa multinacional, como todas las multinacionales, es canalla. Se le oferta a los trabajadores, oye, salid a la calle. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez siempre responde a las tensiones, como cualquier gobernante. Pero cuando una de las tensiones es el pueblo, la experiencia nuestra es que él siempre responde correctamente.
Bueno, pues salen los trabajadores de Sidor a la calle a protestar, ¿y qué hace el presidente Chávez? Pues nacionaliza Sidor. Peo, bronca en Argentina, llamadas, presiones. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que cuando hay presión popular, el Estado en procesos revolucionarios puede cambiar. Pero si no, olvídate. En España ahora mismo podemos salir millones a la calle, millones. ¿Qué hace el Estado? Nada, nada. ¿Por qué? Porque no estamos en revolución como ustedes. ¿Qué hace el gobierno? Decir, echarnos la culpa a nosotros. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, no hay alternativa, no se puede hacer otra cosa. Si de repente salimos 10 millones y prendemos fuego a las calles, de repente, si sale, como hemos visto en América Latina, Rajoy del Palacio de Gobierno en helicóptero, y de repente hay un proceso constituyente como el que han tenido ustedes aquí, entonces las cosas cambian. Pero en tanto en cuanto eso no ocurra, ¿a quién responde Rajoy? A unos intereses que no son los de la población que está siendo golpeada. Claro. Por tanto, el Estado no es neutral. El Estado responde a intereses de clase. Y en momentos de transformación, ese Estado no neutral puede responder a las presiones populares, cambiando su composición de clase. ¿Se entiende esto? Segundo elemento. El Estado responde a los intereses de la clase dominante. No. ¿Y por qué? Lo tienen en la siguiente hoja, en esta que tienen del libro, que es un libro que le van a dar del ministerio. Pero el autor soy yo. Perdón por citarme a mí mismo, pero no lo lean, solamente se lo voy a leer yo, pero que sepan ustedes que después lo tienen que leer despacio. ¿Por qué el Estado no responde solamente a los intereses de la clase dominante? La respuesta es porque el Estado escucha necesariamente a mucha gente. ¿A quién escucha el Estado? Ahí tienen ustedes. Miren, el Estado escucha a los que tienen la capacidad de declarar el estado de excepción. Es decir, el Estado escucha siempre a los poderes fácticos, al ejército, a banqueros que te puedan colapsar la economía, a un país que te pueda invadir, a mafias, a paramilitares. ¿A quién escucha el Estado? A la Constitución, a las leyes vigentes en el país y a las leyes internacionales. ¿A quién más? Bueno, pues a las propias estructuras administrativas que gestionan el Estado, con sus reglamentos, sus prácticas, etc. 4. ¿A quién escucha también el Estado? A los intereses particulares organizados. Claro, es decir, aquella gente que es capaz de convertirse en un núcleo capaz de hacer presión sobre el Estado. 5. A las presiones regionales, locales o de cualquier otro orden territorial. Es decir, en Venezuela el Estado tiene que escuchar a las especificidades del Zulia, a las especificidades de Amazonas, de Guárico, etcétera, etcétera. 6. A la ciudadanía organizada, que reclama cuestiones de interés general. Si de repente salen 10 millones de venezolanas y venezolanos reclamando una cosa concreta, pues obviamente el Estado va a escucharle. 7. A la opinión pública expresada de forma directa, por ejemplo, huelgas, manifestaciones o a través de las encuestas. El presidente Chávez escucha una encuesta y dice, la gente quiere esto, y por tanto también escuchas a esa expresión. ¿A quién más escucha el Estado? A referentes morales, claro. El Estado, fíjese, puede escuchar a iglesias, a intelectuales, a científicos, es decir, a personas que por su propia trayectoria y trabajo pueden representar intereses colectivos que les dan mucha fuerza. 9. Y esto es importantísimo, y esto se van a encontrar ustedes en la maestría constantemente con esto. ¿A quién escucha el Estado? A la propia subsistencia del aparato estatal. Claro, claro. Y esto es una de las discusiones centrales en la teoría del Estado. El aparato estatal, los funcionarios, se convierten en un actor esencial al cual el Estado escucha. Piensen ustedes en los militares, claro. Tú le puedes no pagar el salario a los maestros y ya tienes problemas. Las huelgas de los maestros, no le pagues el salario a los militares. No le pagues la nómina. No le pagues la quincena a los militares, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, esto es una de las ideas centrales
que van ustedes que buscarlo, por favor, en la maestría. Esto es uno de los temas de investigación de la maestría. 5 minutos, vale. ¿Cómo funciona el propio aparato del Estado? ¿Cómo funciona el Ministerio de Educación Universitaria aquí, en Argentina, etcétera? ¿Y en qué medida la propia lógica de los funcionarios que trabajan ahí genera un determinado tipo de comportamientos u otros? ¿De acuerdo? Es decir, el Estado escucha a sus propios funcionarios, escucha también a los partidos políticos, escucha a los sindicatos, escucha a las presiones internacionales, escucha las necesidades inmediatas de financiación. En Europa ahora mismo los gobiernos están rehenes de que nos presten dinero y por tanto te están mandando Goldman Sachs o las agencias de rating internacional. Y por último, el Estado también escucha a las peculiaridades de las diferentes élites. No es igual el presidente Chávez que Mariano Rajoy. No es igual el presidente Chávez que si gobernase Capriles. Es decir, que también la propia condición de los gobernantes marca diferencias. La conclusión de esto es que fíjense ustedes que el Estado es una cosa mucho más compleja de cualquier tipo de declaración facilona, de decir, el Estado responde a los intereses de la economía. No, mire usted, la cosa es más complicadita. El Estado es solo el aparato coercitivo, punto C. No, elemento central de esta maestría. El Estado, dice Gramsci, que el Estado es el Estado integral. Es el aparato coercitivo y el aparato constructor de hegemonía. Volvemos otra vez a Trasímaco. Es muy importante que tengas ejército, policía, militares, pero tienes que también que tener elementos de construcción de discurso y de hegemonía. Claro, el Estado no solamente es coerción, también son las iglesias, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación. Por tanto, cuando tú piensas transformar el Estado, no tienes que transformar solamente el Ministerio de Educación. Tienes que transformar también los medios de comunicación, tienes que transformar las escuelas, tienes que transformar los cómics, el tipo de cine que se hace, el rap, tienes que transformarlo absolutamente todo. Punto D, ¿ha desaparecido el Estado con la globalización? No, ha mutado, se ha transformado. ¿Qué es lo que ha cambiado con la globalización? Que el Estado ha dejado de ser un Estado social y democrático de derecho. Es decir, que el Estado han ganado los neoliberales, han ganado. La globalización es neoliberal y por tanto los neoliberales están construyendo un Estado que es funcional para sus propios intereses. Es mentira que el Estado desaparezca. Estados Unidos es incapaz de aprobar una seguridad social para todos. En cambio, en 15 días te monta una guerra. Es mentira que el Estado sea incapaz. Es incapaz para unas cosas, pero no para otras. Y por último, otro mito. El Estado funciona peor que las empresas. Mentira. Ahí tenemos Enron. Ahí tenemos la quiebra de las empresas, de las burbujas económicas. Eso es una mentira también neoliberal que quiere plantear que los estados funcionan peor que las empresas. ¿Para qué? Para que dejemos de ser ciudadanos y seamos clientes, que es el corazón de la propuesta estatal neoliberal. Que dejemos de ser ciudadanos con derechos de ciudadanía, con derechos económicos, políticos, civiles y culturales, y seamos solamente clientes. Y que, por tanto, cuando yo me relaciono con el Ministerio de Educación Superior o universitaria, yo no sea un ciudadano o una ciudadana, sino que sea un cliente, con lo cual me interese solamente la suerte de mi asunto y no me interese el conjunto, porque el neoliberalismo triunfa en el momento en que es capaz de fragmentarnos. Para que vean que es verdad que voy a terminar, dejo el papel y decirles que el triunfo neoliberal en la globalización y en el Estado nos ha llevado a esta crisis terrible que tenemos, pero también nos ha llevado a una cosa que Boaventura de Sousa Santos llama fascismo social. El fascismo social es una forma de llamar a estructuras formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. ¿Qué significa esto? Significa que en mi país, por ejemplo, tenemos estructuras formalmente democráticas, pero ya tenemos casi 6 millones de parados, 2 millones de hogares donde no entra ningún tipo de ingreso. Acaban de duplicar las tasas universitarias, duplicar. Antes de ayer, antes de venir aquí, pasé por mi universidad, habían mandado una nota el día anterior diciendo que los másters universitarios que valían 2.000 euros valen 4.000.
Y había estudiantes que habían pagado sus 200 euros de inscripción y no sabemos qué coño hacer. Porque les iba a costar 2.000 y ahora les cuesta 4.000. Significa que ya no pueden estudiar. Es decir, que vuelven a estudiar solamente los ricos. Hay zonas donde, en América Latina, hay zonas donde el Estado no manda, donde mandan paramilitares, donde mandan narcotraficantes. Hay un Estado paraestatal, el mismo policía que en Chacao te puede ayudar a cruzar la calle, te viene aquí al centro y le pega un tiro a un pobre en la calle. El Estado neoliberal genera fascismo social, es decir, genera, ya digo, instituciones sociales donde hay elecciones, donde hay partidos, donde supuestamente tenemos democracia, pero donde la realidad es una exclusión y una violencia muy, muy fuerte que nos permite emparentarla al fascismo de los años 30, no pensando en gente pasando al paso de la oca por las calles Unter den Linden, no es un fascismo como el de los años 30, pero genera mucha violencia. Imagínense ustedes países como México, con el 60% de pobreza. Imagínense ustedes Venezuela antes de llegar, la revolución bolivariana, con tasas de casi el 70% de gente pobre, con 35% de pobreza extrema. ¿Nos da miedo llamarlo fascismo? ¿Por qué? ¿Porque las palabras las ponen ellos? No, genera la misma exclusión, la misma muerte, la misma clausura social para millones de seres humanos que el fascismo. Pero claro, como está enmascarado en cuestiones democráticas, lo aceptamos. Bien, con todo este panorama, ¿y a ustedes qué les toca? ¿Qué puede hacer? ¿O cuál es la tarea de los que se dedican a la educación? ¿Cuáles los elementos que ustedes tienen que plantear, yo creo, en esta maestría, ahondar y planteárselos como reto? Pues los tienen ahí abajo. Primero, tienen que dinamitar ustedes la mentira de que los intereses privados benefician al conjunto. Esa es una de las ideas centrales del modelo neoliberal, que lo que beneficia a los pocos beneficia a todos. Lo hemos contado 1000 veces. Aristóbulo está en el cerro, en el barrio, está haciendo campaña a un tipo pobre, diciéndole que vote por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el tipo después de escucharle le dice no, yo no les voy a votar a ustedes. Y Aristóbulo le dice, ¿por qué? Y dice, porque es que yo estoy en contra del socialismo. Y dice, ¿por qué? Porque es que el socialismo me va a quitar lo que tengo. Y Aristóbulo dice, pero tiene usted la luz conectada allá afuera, una mesa con 3 patas, una cama apoyada con un libro que le regalamos en las anteriores elecciones. ¿Qué le vamos a quitar? Y el tipo contesta, ¿y si me toca la lotería? Tienen ustedes la obligación de esto, que es muy claro en la historia que les he contado, ver cómo está escondido, se lo va a contar Surso, en los currículum. Cómo nos han vendido que los intereses particulares son intereses colectivos. Y por eso son tan importantes los intelectuales, que son los capaces de dinamitar esa idea que presenta a los intereses particulares como intereses del conjunto. Segunda obligación que tienen ustedes, romper con la idea de la gubernamentalidad. Regañar a Luis Bonilla cada vez que utilice lo de la gobernabilidad, pitarle. Saber que nosotros no estamos a favor del gobierno, o sea, es decir, que haya un gobierno de las cosas, pero no estamos a favor de la gubernamentalidad porque el conflicto es el corazón de la construcción de la emancipación. Sin conflicto no hay emancipación. Y en el momento en que nosotros le tenemos miedo al conflicto, hemos entregado todas nuestras armas. La gubernamentalidad la pone en marcha Samuel Huntington, la trilateral, el consenso de Washington. Eso es pura gubernamentalidad, que es, cuidado, seamos buenos, no hay conflicto. Y la mentira que se van a encontrar ustedes, va a aparecer en este seminario 1000 veces, es, después de la gobernabilidad, empezaron a hablar de la gobernanza. Y la gobernanza es, no hay ningún conflicto fuerte, lo podemos solventar todo. ¿Por qué? Porque ellos ya han ganado y ya no se pone en cuestión el sistema capitalista. Y como no se pone en cuestión el sistema capitalista, vamos a sentar a discutir. Hablar de gobernanza o hablar de gobernabilidad es utilizar un lenguaje de ellos y tenemos que desvelarlo. Tercero, tenemos que luchar contra las retóricas de la intransigencia. Es decir, cuando la Revolución Francesa nos dijeron no se puede, cuando la extensión del sufragio nos dijeron no se puede, cuando se puso en marcha el Estado Social nos dijeron no se puede, cuando les demostramos que sí se podía nos dijeron vais a empeorarlo, cuando les demostramos que no lo empeoramos nos dijeron vais a romper otras cosas. Son las retóricas de la intransigencia que estudia Albert Hirschman. Son los 3 argumentos de la derecha y de la reacción. No se puede, lo vas a empeorar, vas a romper otras cosas. Tenemos que construir argumentos intelectuales que dinamiten esos 3 argumentos. Y por último, tenemos que reinventar el Estado.
Y en ese sentido ustedes tienen una ventaja en Venezuela. Hay que ayudar a pensar el Estado comunal. No hay teoría, hay 1000 tesis doctorales sobre estupideces. Hay 1000 tesis doctorales sobre economía que no han impedido la crisis. No tenemos tesis doctorales, salvo Beto, que está haciendo la tesis doctoral sobre los consejos comunales. Necesitamos 1000 tesis sobre consejos comunales. ¿Cuáles son las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales? ¿Cómo se articula los consejos comunales con los partidos políticos? ¿Cómo se articulan con las diferentes instancias, con los municipios, con las regiones, etcétera, etcétera, etcétera? Por tanto, fíjense ustedes, si realmente está en marcha un nuevo proceso de Estado en Venezuela, necesitamos estudios que nos ayuden a entender, cómo la educación se imbrica en todo eso. Ustedes dirán, qué difícil, claro. Hay un concepto que es para decirles adiós, que es el concepto de complejidad. El concepto de complejidad no significa que las cosas sean muy complicadas, significa que si realmente apostamos por la democracia, tenemos que complejizar las cosas y no simplificarlas. Mi maestro Jesús Ibáñez decía que vivimos en tiempos en donde lo que no hay que es solucionar problemas, sino en problematizar soluciones. No se trata tanto de solucionar problemas como de problematizar soluciones. ¿Por qué? Porque hay soluciones de los problemas que no nos valen. De repente, ¿saben ustedes el cuento de la Cenicienta? Hay un príncipe caprichoso que, como tiene su zapatito de cristal, convoca a todas las ciudadanas del reino para calzárselo, y a él le da igual que le quede grande o que le quede pequeño. Le da igual. ¿Cómo es el zapatito suyo? ¿Y con qué suerte cuenta el príncipe? Con las hermanastras, que tienen tantas ganas de que les encaje que una se corta el dedo gordo para que le encaje y otra se corta el talón para que le encaje. Es decir, los que quieren ahormarnos en sus zapatitos de cristal a veces cuentan con nuestra complicidad. Por eso es tan importante que ustedes ayuden a romper las hormas que hay en la cabeza de tanta gente. ¿Qué es lo que emancipa? Complejizar. En España, de repente, se aprueban los matrimonios gays. Antes la Iglesia presionaba, no, para casarte necesitas ser un hombre soltero, una mujer soltera, un cura y una ventanilla. Y de repente la gente presiona y dice, no, yo me quiero casar, soy divorciado, o yo me gusta una mujer, yo soy mujer y me gusta una mujer, soy un hombre y me gusta un hombre. Yo no quiero simplificar, que todo es por la misma ventanilla, quiero complejizar. Y te dice el Estado, es que eso es muy difícil, tengo que abrir muchas ventanillas. Pues las abres. Lo que democratiza es complejizar, no simplificar. Por tanto, fíjese, una de las tareas emancipadoras es complejizar, no simplificar. Y para eso vamos a tener que, como les decía al comienzo de la charla, echarle mucha audacia, mucha astucia, mucha humildad y mucha compasión, y espero también gozar de su compasión por haberme aguantado tanto tiempo. Gracias.